al frente estuvieran dos civiles, el representante máximo de Fede Cámaras, usted, y el de la CTV, Carlos Ortega. ¿Qué pasó? Pues lo primero es que una vez que fui llamado para hacer presencia en Fuerte Tiuna, que era donde estaba el estamento pues militar. ¿Dónde estaba usted cuando lo llamaron y quién lo llamó? En nombre del grupo de militares, el que hizo la llamada fue un vocero, ¿no? El grupo de altos oficiales desea reunirse con usted. Pero yo salí de televisión, recuerdo que tuvimos una entrevista contigo esa tarde, ¿no? Después de los acontecimientos, y me dirigía después, hacia la medianoche, hacia el Hotel Four Seasons. Cuando recibí esa llamada, tuve inclusive recelo de poder llegar ahí por ninguna garantía pues, a la seguridad personal, lo que pudiera ser una emboscada. Y bueno, hubo una coordinación para mi llegada allá. Y cuando llegué a Fuerte Tiuna, lo primero que hice fue tratar de comunicarme con Carlos Ortega para que hiciera presencia también en Fuerte Tiuna. Su teléfono no respondía, me comuniqué con su asistente, Marval, a quien le insistí que le dijera a Carlos Ortega que estaban ocurriendo, que ya se hablaba de la renuncia que iba a ser anunciada y que hiciera presencia ya, pero él decidió, a título personal, pues no hacer presencia. O sea, ustedes dos fueron llamados, a usted lo llamaron y usted llamó a su vez a Carlos. A Carlos, porque era una manifestación que había convocado Fede Cámaras y CTV fundamentalmente. Exactamente, los dos. Y por supuesto la gente del petróleo, como ya yo decía. Entonces, es importante que cuando se produce mi conversación con el grupo de altos oficiales allí en Fuerte Tiuna era un verdadero hervidero de gente, pero en el salón al cual yo me dirigí ya pues después de que se había anunciado la renuncia por parte de Lucas Rincón, hubo dos condiciones que yo coloqué y que es importante dejar testimonio de ellas, ¿no? Uno, que el país supiera que el ofrecimiento que se me hacía de presidir o encabezar la formación del gobierno provisional no obedecía a una ambición o interés personal de mi parte, sino a un llamado para llenar lo que ya era un vacío de poder que se había generado. Y segundo, en lo que había plena coincidencia, en una hoja de ruta perfectamente clara para llamar a elecciones limpias, con garantías, con supervisión internacional, etcétera, ¿no? Y esas fueron dos condiciones que es bueno recordar, porque hay algunos que hablan de la ambición de Carmona en esos momentos, en lo personal, ninguna. Y de eso son testigos pues, los altos oficiales con los cuales conversé. Ahora bien, perdonen que lo interrumpe tanto, yo estoy tratando de llenar algunas lagunas que claro, mucha gente ha preguntado. ¿Qué pasó en esa conspiración? No pensaban que ese día podía renunciar, primero que ese día podían llegar hasta Miraflores, a pesar de que desde días antes, ya mucha gente, desde semanas antes, ya mucha gente en las manifestaciones gritaba a Miraflores, a Miraflores, a Miraflores, ¿okay? Pensaban que ese día no iba a renunciar el dictador y no habían preparado quién iba a ser el ministro de Educación, el ministro de todo, el ministro de la Defensa, etcétera, y estaba como todo como desordenado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esa noche? Usted llegó allá a Miraflores, le dijeron a Fuerteventura, le dijeron, mira, hay un vacío de poder. ¿Por qué había un vacío de poder? Eso era un golpe de Estado, según uno lee en Wikipedia, y dijeron hasta los partidos tradicionales. Insisten que eso fue un golpe de Estado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le dijeron? Mire, si no hubiera mediado una renuncia anunciada y recibida legítimamente por el país como un hecho que ni siquiera requería una confirmación escrita, pues se habría tratado de un golpe de Estado. Y recordemos inclusive que en agosto del 2002, después de que ya yo me encontraba en Colombia, el pronunciamiento que hizo el Tribunal Supremo de que no se había producido un golpe de Estado sino un vacío de poder, lo que produjo la indignación de Chávez y la defenestración de algunos sobre todo el magistrado
Arriecha, si mal no recuerdo. Entonces, pero además, hagamos una distinción que es muy clara. Un golpe de Estado para establecer un régimen de facto que quisiera permanecer en el poder habría sido una cosa. Ni siquiera los militares quisieron tomar ellos, como una junta postmilitar, el poder. El objetivo, repito, que era también constitucional en función de los artículos 350, etcétera, de la Constitución, era llamar al poder constituyente primario, al pueblo, depositario único del poder constituyente primario, a que definiera el rumbo que se le quería dar al país. No era para establecer allí un gobierno que, como ocurrió en Pérez Jiménez, que por cierto, Nicolás, al hablar de Pérez Jiménez, ¿cuánto tiempo? Y el alto mando militar pone a la disposición sus cargos, a la disposición de las nuevas autoridades. Se reconocieron que después de la renuncia había un vacío y que ellos ponían los cargos a la disposición. Desde luego quedaron sin ser detenidos en el alto mando militar renunciante, ¿no? Pero luego se produjo la conspiración también de restitución, las llamadas de Fidel Castro desde La Habana, combinando a altos oficiales a la restitución de Chávez en el poder, y la debilidad que hubo en el estamento castrense, primero, de impedir la salida de Chávez a Cuba, que habría sido lo lógico, no actuar con emoción, sino con razón, que habría consolidado la renuncia y el abandono del poder, aun cuando desde La Habana hubieran tratado de hacerlo indecible por incendiar a Venezuela. Y por otro lado, algo importante de esos momentos es que se actuó, ¿no?, con, digamos, respeto total a la integridad personal, pero solamente el estamento castrense tuvo interlocución con Chávez. Ningún civil. Los únicos testigos fueron Monseñor Porras, hoy Cardenal Porras, y Monseñor Azuaje, que en paz descanse, fueron los únicos que presenciaron en Puerto Tiuna el diálogo entre los militares, sus compañeros de armas, y Chávez. Nadie más tuvo, digamos, una intervención, ni siquiera los monseñores, que fueron solo testigos mudos de lo que estaba ocurriendo. Ok, perdone que los interrumpa tanto. Ya vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque en el decreto no se estableció remoción de gobernadores y alcaldes. Uno. Segundo, en la Fiscalía, en el Tribunal Supremo, era una decisión que iba a tomar el nuevo Parlamento, el que fuera electo como estaba previsto en ese momento. Pero al final también hubo una rectificación del decreto que no se conoció sino el 13 de abril, para llamar y respetar un papel del Poder Legislativo. Hay un sesgo claro, pues, de hacer ver algo que, por el contrario, significó un punto fundamental del juramento, que era restablecer la plena vigencia de la Constitución del 99, que era la que ya había sido violada. Fíjese usted, Napoleón, una cosa clara, se ha hecho inclusive un recuento de lo que significaron las violaciones de la Constitución del 99 por parte del propio régimen. Desde esos momentos no había ni siquiera claridad de dónde, pues, de cuál de los poderes públicos. Por ejemplo, en aquel momento el presidente del Tribunal Supremo de Justicia ya había dicho que se apartaba, ¿no? Ante el tribunal no podía ser. Se hizo una conjetura de que dentro del Congreso o de la Asamblea Nacional podía haber disposición para darle, pues, también legalidad o legitimidad al gobierno de transición que yo presidía. Pero no obstante algunas declaraciones que se han hecho, que son también conjeturas, yo mismo llamé a Luis Michelena para confirmar con él si había una posibilidad de que la Asamblea Nacional, pues bueno, colaborara, participara también de esa decisión. Y lamentablemente Michelena, que ya se había alejado un poco de Chávez en esa fecha de abril, desde diciembre del año anterior, pues lo que hizo fue
digamos, tomar una posición poco elusiva de mi pregunta, más bien preguntando por Chávez, por su familia, que cómo estaba, de dónde estaba, que, en fin, y no tuvo entonces una claridad sobre el pedido o la pregunta que yo le formulaba. Pero de todas maneras, aun cuando efectivamente se estaba abriendo un brevísimo periodo, que era de facto, entre otras porque Diosdado Cabello desapareció, solo volvió a Miraflores cuando ya se había retomado el control de parte pues, de los grupos castrenses que lo hicieron. Bueno, desapareció y además no solamente desapareció, sino que Chávez Frías, por escrito, con su puño y letra, lo destituyó en su aceptación de que abandonara el poder, en la famosa carta. Y después fue que lo juramentó, no digamos la Asamblea Nacional en pleno, sino el presidente de aquel entonces de la Asamblea Nacional, juramentó a Diosdado mientras se producía ya pues todos los demás acontecimientos. Ahora, Carmona, ¿por qué duró tan poco, porque fueron horas, esa transición? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allá adentro? Porque gente que ha estado allá adentro me ha dicho que realmente aquello era un bululú, que, ¿cómo se llama? La cara de preocupación que usted tenía, es decir, que aquello era, que no se sabía quién era quién mandaba, quién no mandaba. ¿Cómo fueron aquellas horas? Mira, uno de los principales elementos de debilidad que tuvo desde sus inicios del gobierno de transición fue que no hubo una unidad de criterio y de mando dentro del propio ejército, especialmente del ejército, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo también aspiraciones, ambiciones que no han debido ocurrir en algunos altos oficiales, pero sobre todo yo diría que faltó una visión del momento histórico que se estaba viviendo. Pero había división dentro del ejército, había unas fuerzas leales todavía a Chávez, y porque hubo debilidad de parte en ese momento del comandante general del ejército en ejercicio de reemplazar algunas figuras, algunos altos comandantes dentro del ejército, porque se suponía que no era un golpe de Estado, sino una transición, etcétera, ¿no? Ese fue un elemento pues clave que estimuló, por ejemplo, al general Raúl Isaías Baduel a iniciar, después también, como yo lo indiqué de las llamadas de Fidel Castro, a restituir a Chávez en el poder. Entonces, por ejemplo, el no haber separado en ese momento que haya habido resistencia a quienes comandaban la Guardia de Honor, haber separado a generales como García Carneiro, etcétera, que habría sido lo necesario y lógico, tuvo una resistencia dentro del comandante general del ejército, alegando que no había un golpe de Estado y que no se movería pues ningún comando. Entonces fueron hechos que alentaron también el reflujo de fuerzas que sobre todo la figura pues, del general Baduel encabezó y al que pues mal le pagaron, como ya lo sabemos, pues con prisión, incomunicación, cárcel para él, a su hijo y en fin, y finalmente la falta de atención médica que lo llevó a la muerte, ¿no? Entonces usted diría, tengo que entender que está diciendo que la figura principal que le dio el golpe de Estado al gobierno de transición fue Isaías Baduel. Fue el factor fundamental en el operativo militar que significó la retoma del Palacio de Miraflores, aquello que entre comillas llamaron la Operación Dignidad, fue Raúl Isaías Baduel en combinación con otros factores que estaban allí al frente, en el Palacio Blanco, es decir, en la Guardia de Honor, que contribuyeron en una combinación a retomar el control del Palacio de Miraflores por los sótanos, ¿no?, del palacio. Yo pude salir minutos antes, ¿no?, hacia Puerto Tiuna, alertado pues de que ya estaba en marcha el operativo de retoma del palacio. Y eso fue desde luego el operativo que tuvo como máximo protagonista al general Raúl Isaías Baduel, como digo, pues
así le paga el diablo a quien bien le sirve, así le pagaron a él, ¿no? Esa, digamos, jornada fundamental, pues que sirvió para consolidar. Ahora, Maduela alega que él tuvo que hacer eso porque ustedes habían violado la Constitución. Bueno, no era una crisis jurídica, era una crisis política que se iba a resolver allí sí, constitucionalmente, como ya lo dije, lo he reiterado, llamando pues al poder constituyente primario, que era el pueblo, es decir, a elecciones limpias. Ahí se definiría. No era una crisis jurídica, como le trató de hacer ver Germán Estrada al propio general Vázquez Velasco, de que caramba, que la sucesión tenía que hacerse de una manera u otra. No era una crisis jurídica, una crisis política que sí iba a tener una solución por los medios constitucionales, ¿no? Pero usted lo apresan, ¿no? En el momento en que le dicen que va preso. No, digamos que en aquel momento, fíjense también los elementos que estuvieron en juego respecto a mi integridad personal. Cuando se retoma Fuerte Tiuna, ya el 13, en el final de la tarde, ¿no? Después de que ya Miraflores había sido tomada, yo estaba reunido con un grupo de generales y almirantes en Fuerte Tiuna, buscando lo que se había hecho esa tarde, que era restablecer la unidad de mando dentro de las Fuerzas Armadas. Y se había logrado. El ministro de la Defensa iba a ser el general más antiguo del ejército. Y por supuesto se lograron unos consensos importantes, pero que tomaron mucho tiempo, fueron horas fundamentales. Pero decía que cuando ya se restableció, o mejor dicho, se retomó de parte de las fuerzas leales a Chávez el control de Fuerte Tiuna, estando yo reunido con ese grupo de altos oficiales, me dijeron, mire, vamos a esperar a ver qué es lo que está pasando, ubíquese usted aquí en este lugar. Y entró un comando de cara pintada, con ametralladoras, granadas, etcétera, que presidió en aquel momento un coronel, Montilla Pantoja, con 7 oficiales, que me rodearon y trataron de sacarme, supuestamente por órdenes del Ministerio de la Defensa. Y mi alegato fue, ¿dónde está la orden jurídica y dónde me llevan? Te vienen con nosotros por orden del Ministerio de la Defensa. Y me empujaron, me llevaban hacia un pasillo. Cuando se abrió la puerta, por otra puerta del pasillo donde estaba el grupo de generales y almirantes, y salieron 2 generales, el general Rosendo y el general Navarro Chacón, y combinaron allí sí al coronel Montilla Pantoja y le dijeron, ¿dónde llevan ustedes al doctor Carbona? Viene con nosotros por orden del Ministerio de la Defensa. Y en ese momento, es un hecho que agradezco al general Rosendo, les dijo, no señor, doctor Carmona pasa aquí a este salón y aguardará con nosotros hasta pues mirar el desenlace de todos estos hechos, ¿no? Y a pesar pues de la resistencia que opuso Montilla Pantoja, así ocurrió. Le salvaron porque más tarde le comentó el coronel, después general también Montilla Pantoja, le comentó al general Rosendo, gracias general por haber impedido, ¿no? Lo operativo de llevarnos a Carbona, porque la orden era liquidarlo, ¿no? Así se dijo, ¿no? Después, estos son ya, digamos, informaciones posteriores, ¿no? Entonces la integridad personal, pues estuvo allí. Después, bueno, ya en horas de la madrugada, llegaron, pues bueno, las autoridades que me llevaron entonces, junto con otros oficiales, momentáneamente, allí al helicoide, y al día siguiente fui presentado a una juez de control que cuando todavía había alguna conciencia de juridicidad o de actuación, valga la redundancia, bajo conciencia, dijo, a este señor no lo pueden acusar del presunto delito de rebelión como lo pretendía el gobierno o la fiscalía, porque la rebelión implica
la actuación de un grupo armado que por vía violenta trata de derrocar un gobierno. Y el 11 de abril no hubo, digo, de parte por lo menos de la oposición, y mucho menos mía, ni una navaja presente, ¿no? Entonces ahí fue que me mandó a la casa, mientras proseguía pues de todas maneras pues la investigación, y fue cuando el gobierno entonces configuró un tribunal de apelaciones, porque apeló la sentencia de la juez de primera instancia, y trató de conformar un tribunal de apelaciones político, porque les interesaba sentar el precedente jurídico de rebelión para cualquier situación que pudiera presentarse a futuro. Y cuando el tribunal de apelaciones pretendió un mes y medio después, el 26 de mayo ya del 2002, sentenciarme sin juicio, un despropósito, por el presunto delito de rebelión, fue cuando se produjo mi decisión de buscar pues el asilo político que ocurrió pues en la Embajada de Colombia ese día 26 de mayo del 2002, en la mañana, ¿no? Porque no había condiciones ni para la legítima defensa ni para el debido proceso, y porque también al haber dicho, ¿no?, al haber declarado el gobierno que estaba presuntamente en curso en un delito de rebelión, esa es la motivación política que sirvió al gobierno del país asilante, que fue Colombia, para calificar el asilo conforme al derecho internacional. Luego vino entonces el otorgamiento del asilo firmado por Chávez, por Diosdado Cabello. Yo no salí por las trochas, ¿no? Yo salí escoltado por las fuerzas de seguridad del Estado venezolano. En el vehículo de la Embajada de Colombia estaba el embajador de Colombia, estaba yo en medio y el jefe de la DICIP en la izquierda, escoltado hasta un avión de la Fuerza Aérea, que en Maiquetía, de la Fuerza Aérea Colombiana, que me trajo hasta Colombia. Entonces se cumplieron afortunadamente allí sí, pues los requisitos y pautas del derecho internacional. ¿Se arrepiente a estas alturas o en algún momento se arrepintió de haber aceptado? De no haber sacado algunas figuras que eran leales, pero en segundo lugar, la resistencia que hubo en algunos altos oficiales a que Chávez saliera a Cuba, ¿no? Yo creo que eso fue, es verdad, que las calles el aeropuerto de La Carlota estaba cerrado, que la autopista hacia La Guaira también, para evitar que Chávez saliera, porque debía ser juzgado. Pero la salida de Chávez a Cuba habría sido preferible a que permaneciera en el país, cosa que él luego en su narrativa señaló como un presidente detenido y no renunciado, ¿no? Cambió un poco pues la narrativa, de manera que esos dos elementos fueron quizás los que en retrospectiva uno puede ver como los más delicados y serios. ¿Hasta qué punto es cierto eso de que Chávez pidió ir a Cuba y que Castro llamó a España? Yo creo que esa es también una de tantas conjeturas que se han tejido. No solo en su momento fue puesto el avión presidencial para la posible salida de Chávez a Cuba, sino que desde La Habana, y de eso tengo testimonios directos de dos embajadores que estaban acreditados en La Habana y que fueron llamados por Fidel Castro al Palacio de la Revolución para que estuvieran listos para con un avión ir a buscar a Cuba, a Maiquetía, a Hugo Chávez y llevarlo a La Habana. Conozco dos embajadores que fueron testigos directos de el llamado de Fidel Castro y del avión listo para salir hacia Maiquetía. O sea que el hecho de que ni Chávez ni por supuesto el gobierno cubano estaban dispuestos a negar de ninguna manera pues la llegada de Chávez. Y la llamada de Fidel Castro directa pues a Chávez en aquellos momentos fue primero para combinarlo a que no cometiera ningún parate como probablemente ocurrió con Allende, pues que se inmoló, sino le dijo: vente a Cuba y desde aquí rescatamos el poder, ¿no? Pero allí fue donde se produjo quizás el error muy emocional de algunos altos oficiales, inclusive antes de que yo tuviera
la encomienda de formación del gobierno provisional para, evitar o impedir que Chávez fuera a La Habana porque tenía las manos manchadas de sangre. Fue actuar con emociones y que el país compartía y no con razones. Entonces creo pues que ese fue visto en retrospectiva, pues un error fundamental esas horas. En esas horas que usted presidió el gobierno de transición, ¿qué considera fue su mayor error? ¿De qué se arrepiente? Pues mira, quizá si pudiera dar vuelta a las manecillas del reloj, diría que no obstante pues el no haber actuado con cobardía, habría sido preferible no formar un gobierno encabezado por una persona de transición, ¿no? Sino más bien con un grupo. Los militares no quisieron asumir en una junta militar como en tantas oportunidades anteriores en la historia de Venezuela puede haber ocurrido. Preferían a un civil. Y como digo, pues ante los hechos que se precipitaron, pues decidí dar ese paso. Si hoy tuviera que dar marcha atrás, pues diría que era más conveniente que hubiese por lo menos una junta de 3, que hubiera estado conformada, y recuerdo lo que antes te dije, Napoleón, de que por esa razón insistí en la presencia en aquel momento de Ortega y de otras figuras, y a lo mejor habría definido en horas que eran vitales y que estaban ocurriendo pues estas decisiones trascendentales, que hubiera podido ser pues la integración de un gobierno, de una junta un poco más amplia, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no llamaron a los partidos políticos? Aunque yo vi en video a Eduardo Fernández, por ejemplo, allí en Miraflores. Pero Eduardo Fernández era la figura fundamental, importantísima de Copey, o una de las grandes figuras. ¿Por qué una vez que empieza el gobierno de transición, a pesar del caos que aparentemente, no me ha negado, era reinante allá en Miraflores en esas primeras horas, ¿por qué no fueron a apoyar y a participar? ¿Por qué prefirieron callar? O, como dijo Rafael Poleo en el programa 24 horas, el mismo día, aquel mismo día, 12, eso es un golpe de Estado. Claro, eso fue lo que dijo también Isaías Rodríguez, etcétera, ¿no? Pero, repito, no era una crisis jurídica, era una crisis política. Era una crisis política porque el ADEI, COPEI, el MAS y los otros partidos, no sé, no apoyaron, y hasta el partido, no sé. Claro, porque efectivamente no se trataba de conformar una junta integrada por partidos políticos, sino más bien de representantes de la sociedad civil, con el apoyo, por supuesto, del estamento militar, que había desconocido a Chávez y se había pronunciado en contra. Pero en 6 meses estarían los partidos políticos actuando para presentar sus candidaturas, para organizar elecciones. Inclusive me reuní, por ejemplo, con el secretario general de Acción Democrática en Miraflores. El día 12 de las primeras reuniones que tuve, Rafael Marín, y fue a uno de los que interrogué sobre cuánto sería el plazo mínimo para organizar elecciones. Y él me dijo, mire, con 90 días de plazo podemos estar en condiciones de organizar un proceso electoral adecuado y limpio, por lo menos para elecciones parlamentarias, como se hablaba en ese momento, y luego elecciones presidenciales en no más de 6 meses, ¿no? Y hablamos de la conformación del Consejo Consultivo, ese que tú acabas de mencionar, que iba a estar integrado por 36 integrantes de las distintas organizaciones políticas. Todas las decisiones importantes o relevantes iban a tener una consulta, una, digamos, participación, aun cuando no fuera vinculante, de los partidos políticos representativos, para poder generar las condiciones para celebrar en tan corto plazo un proceso electoral que Pero tuviera... Rafael Marín no le preguntó, bueno, ¿por qué ustedes no están apoyando públicamente